bienvenidos a Cine con Sabiduría. Vamos a conectar con España. Bienvenidos a Cine con Sabiduría. Si estás ahí, España, buenas tardes, buenos días a los demás. Ya es bueno, sí, todavía es la mañana. Sí, noviembre 2010 continuamos con el Camino del Guerrero, Peaceful Warrior, el Guerrero Apacible. Estamos en el segmento 9, titulado La Maravilla del Potro. En este segmento, Dan aplica lo que él llama el truco de vaciar su mente y de estar en el presente, y tiene un rendimiento impecable, como dice él. Vuelve a Sócrates, todo impresionado con su actuación. Comentar acerca de esta escena, antes que vayamos directo a la pregunta. O leo la pregunta y luego podéis comentar. Entonces, número 40. Después de la intervención en el puente, seguida por la del parque, Dan tuvo una asombrosa ejecución sobre el potro. Impresionado consigo mismo, le cuenta lo sucedido a Sócrates, el cual se vio indignado y solo respondió: no has aprendido nada. Comenten sobre el significado de esta escena y el diálogo. ¿Ustedes están aprendiendo algo? Antes de esta escena, Shodai, Sócrates le comenta a Adán que su mente está llena, Sí. llena de cosas, y por eso no se da cuenta de lo que está sucediendo realmente, de los detalles. Motivado por ese comentario y la experiencia que vivieron después del puente, él llega en este estado como pues, de consciente del presente. Del presente. Pues llegó el mensaje en ese momento, ¿no? Le llegó el mensaje y va tocado de esa enseñanza. Sí. Entonces, pues está en el presente, hace su ejecución. En ese momento, como bien lo dice él, no le importaba lo que pudiera suceder, impresionar a los demás, si se pudiera equivocar. Estaba en el presente, simplemente estaba en el presente y fue todo un éxito, ¿no? Pero cuando regresa con Sócrates, llega muy extasiado, y a presumirle de alguna manera a Sócrates pues su logro. Pero sí, muy notorio el comentario que le hizo Sócrates, ya era pasado, ya estaba viviendo en el pasado, ya esa experiencia que tuvo se había terminado. Y bueno, esto como aprendizaje de la vida, pues, es algo que se puede ver, pues, en que uno tiene logra tu estado mental o emocional, se acaba la meditación y vuelve otra vez con todos los remolinos en la mente y en el pasado y el futuro, y no se puede llevar como ese estado de alguna manera. No es lo común que se vea, que se lleve ese estado de estar presente, Sí. en la vida cotidiana. Y lo que me recordó esto, pues es el tema de mindfulness. Eso me lo recuerda mucho, cuando le dice tu mente está llena, y no te das cuenta de lo que está sucediendo. O sea, mindfulness, como lo hemos mirado ahí, es sí, lo que hay en la mente, pero
¿De qué está llena la mente mucho hay? Exactamente. De presente o de imaginación, de recuerdos, memorias, pasado, futuro, etcétera. Entonces, pues me parece muy enriquecedor esta escena, ¿no? Lo que transmite. Sí, lo que tenemos es una muestra de la efectividad de, entre comillas, el truco. Es decir, de el efecto de estar presente. Ahí lo vemos. O sea, él tiene un rendimiento en un aparato que no es el suyo. Anteriormente quedó bien claro que este del potro no es su aparato. Pero, estando en el presente, desligándose del pasado, desligándose del futuro, simplemente enfocando en el aquí y el ahora, él logra un rendimiento pues impresionante, espectacular, impecable, como dijo él. Bien. El problema es que su actitud en general no conlleva la misma ideología de estar en el presente. Muchas veces aquí en seminarios hemos tratado el hecho de que los logros del pasado no cuentan para nada. No cuenta para nada. Solamente lo que haces ahora cuenta. La eudaimonía, eso, hemos hablado de eso en otros seminarios, el concepto griego de la excelencia personal, algo que solamente se alcanzaba, es decir, solamente uno podría decir que lo ha logrado, lo ha conseguido, ¿cuándo? Al final de su vida. Porque de nada te sirve 80 años, 79 años y 364 días de excelencia y el último día de infamia, de libertinaje. Ya echaste todo a perder. ¿Por qué? Porque es como el puchero de agua hirviendo. Tienes que aplicarle el calor del fuego para que se mantenga el agua hirviendo. La excelencia es algo que uno tiene que exigirse todos los días, a todas horas, en todo momento. No se toma vacaciones de eso. Aun cuando uno está tomando vacaciones, tiene que tomarse vacaciones excelentes. Tienes que ser excelente en todo lo que hagas. Si te diviertes, diviértete con excelencia. No hay medias medidas. Completamente. Diviértete completamente. Trabaja completamente. Haz lo que estés haciendo en el momento completamente. Y eso es una forma de ser, no simplemente de estar en un momento dado. Claro, es una forma de estar, pero siempre. Pero si es una forma de ser, es como, por ejemplo, la gran diferencia entre decirle a una mujer qué bonita estás a qué bonita eres. Qué bonita eres significa que en esencia es bonita y lo es siempre. Qué bonita estás se refiere a ese momento. El resto del tiempo puede ser más fea que un pecado, pero mientras en ese momento es agradable a la vista. Gran diferencia. Qué bonita eres, qué bonita estás. Entonces, lo que sucede aquí, vemos con esta situación con Dan, es que tiene unos momentos durante su rendimiento, durante su actuación, durante su ejercicio, su rutina, así se enfoca. Por unos segundos logra enfocar, está en el presente y tal, y luego lo echa todo a perder. Porque ya no está en el presente, sino ahora está recordando lo excelente que era en el pasado, en vez de haber dicho, bueno, eso ya pasó. Entonces, no podemos engancharnos en el pasado. Y esto es una lección, como dijo Carlos, también para la vida, pero a muchos niveles. Entonces, la vida trata de pérdidas.
Saber vivir es saber lidiar con las pérdidas de la vida. Cuanto más vives, más pérdidas vas a acumular. Pérdida de juventud, pérdida de cabello, ¿okay? Pérdida de salud, pérdida de dinero, pérdida de relaciones, pérdida de padres, madres. Eso sucede, esa es la naturaleza de la vida. Solamente dejas de perder cuando te mueres. Ahí ya, se acabó. Entonces, tienes que saber dejar esas cosas. Por supuesto que dejan huellas. Dejan huellas, todas las experiencias dejan algo de huella en nuestro sistema nervioso central. Cuanto más impactantes estas experiencias emocionalmente, más huellas dejan. Eso es de biología, de neurofisiología. Cuanto más emocionalmente impactante es una experiencia, más se queda grabada esa experiencia en la memoria, más afecta de hecho la neuroanatomía, ¿okay? del cerebro, pues, más impacta, y se ven los estudios de resonancia magnética, se ven los efectos de traumas. ¿Okay? Cuando se hace terapia para traumas, estoy hablando de gente que sufre de estrés postraumático, se ha visto la diferencia antes y después de la terapia, porque esos efectos emocionales dejan huella. ¿Okay? Pero hay que saber cómo soltar las cosas para que dejen menos huella. No hay que traer esas cosas al presente. Si uno acepta de verdad que la vida tiene sufrimiento, tiene dolor, al sufrimiento lo añadimos, hay pérdidas, va a haber pérdidas. Pero si uno se regocija tanto en sus victorias, la misma actitud la va a tomar con respecto a sus pérdidas. ¿Me explico? Okay. Si uno se regocija tanto en sus ganancias, en sus victorias, va a tomar la misma actitud, pero negativa, con respecto a sus pérdidas, a sus derrotas. ¿Os acordáis de F? De sí. No me acuerdo en español la traducción que hice, pero en inglés, if you can meet with both triumph and disaster, si puedes encararte con ambos, el triunfo y el desastre, and treat those two impostors just the same, y tratar a esos dos impostores por igual, de igual manera, triunfo y desastre, pasó, ya pasó, no importa lo que hayas logrado, o la derrota que sufriste, o la gran victoria que experimentaste, ya pasaron, ahora la próxima. Es como un decatlón, un decatleta. Están en su decatlón, tienen sus 10 pruebas, termina una, ya no puede estar pensando en la anterior, ahora tiene que enfocarse en la presente. Pues así es la vida, una tras otra, tras otra, tras otra. Por eso también si os acordáis, tengo que darle un nombre a eso que escribí. De hecho, no sé si os habéis dado cuenta que tengo aquí el gran entendimiento allá en Manifiesto de Dragones, pues tengo que poner ese también en un póster y colgarlo en alguna parte, por ahí. Me refiero podríamos decir, el poema de muerte de Eli, o el mío. La idea es: cumpliste hasta el final, cumplir o morir, cumplir hasta morir, hasta que te mueres ya. Y ya, ahí ya puedes decir, ok, ya descanso, ya lo suelto, ya no hay más. ¿Por qué? Porque cumpliste hasta ese punto. A cada momento, lo que te tocaba. Los diplomas, los logros, los trofeos, los artículos publicados, los libros escritos del pasado no sirven. Bueno, sirven en el sentido de que es una acumulación, ¿okay? Y de logros, es una indicación. La indicación de lo que he hecho es una indicación de lo que soy capaz, sobre todo para las personas
que pueden lógicamente y razonablemente preguntarse cuáles son mis credenciales, etc. ¿Okay? Está muy bien empapelar las paredes con esas cosas, así el pared no queda tan blanco. Pero bueno, desde el punto de vista personal, ya no importa. Uno no puede dormirse en los laureles. Eso ya pasó. Ahora, ¿qué me toca ahora? ¿Okay? Entonces, muy importante, hay mucho de sacar de este segmento. Entonces, como dije, demuestra, en la escena anterior, Sócrates le dice, mira, cuando aprendas a estar en aquí y el ahora, lograrás cosas increíbles, ¿verdad? Y lo aplica y logró algo para él increíble. Bueno, asombroso para todos, su entrenador, todos sus compañeros, ¿eh? Sí, pero no es un truco. Y ese es el problema, por ejemplo, con el Kaizen que se aplica en la industria occidental. Por eso lo llamo Kaizen industrial. ¿Por qué? Porque piensan que es un truco. Es un truco es un truco de reducción de costos, es un truco de producción, es un truco de eficiencia. No. ¿Okay? No es simplemente una metodología para que los empresarios ganen más dinero todavía. No. Es algo mucho más profundo y de mucha mayor envergadura. Las personas, o sea, tiene que haber un cambio de la cultura empresarial, de la cultura organizacional, de la mentalidad de las personas, un cambio profundo. Entonces, podemos establecer esa relación entre, por ejemplo, la semejanza entre lo que Sócrates está tratando de enseñar a Dan, ¿okay? Estar aquí es mindfulness, no he usado ese término, pero es mindfulness, estar en el presente, es vaciar la basura en su mente, que todos los pensamientos que se interponen con lo que importa, su misión. De nuevo, lo que no aporta, no importa, fuera. Pensamientos del pasado que llevan a emociones que no nos convienen, fuera. Entonces, podemos establecer esta semejanza entre lo que Sócrates, el mindfulness que Sócrates trata de enseñar a Dan, y cómo Dan lo aplica en una rutina, y cómo se impresiona con sí mismo. Eso es semejante al Kaizen verdadero, tal y como de verdad se aplica en el Extremo Oriente, porque es parte de la cultura, y eso sería equivalente a lo que Sócrates trata de enseñarle a Dan. Y luego lo que se aplica en las industrias, porque piensan que simplemente es algo de la industria, Kaizen industrial, es lo que Dan está haciendo. ¿Okay? ¿Y qué es lo que dijo? ¿Cuál fue el término que usó Dan? No has aprendido nada. Y es cierto, no han aprendido nada, aunque logren con el Kaizen industrial, aunque logren un sistema en la organización en el cual los empleados contribuyen sus ideas, etcétera, y formen círculos de control de calidad y todas esas cosas, que eso es minúsculo, es superficial. ¿Okay? Es como un mono agarrando el teléfono y haciendo que está hablando con alguien, invitando a una persona a hablar, porque es todo lo que es capaz, no es capaz de hablar, ni entender, ni de producir palabras, ni de entenderlas en realidad. Así es el Kaizen industrial comparado al verdadero Kaizen. Se requiere mucha disciplina para alcanzar ese estado ya como parte habitual del comportamiento de uno, ¿no? Sobre todo cuando hay memorias que dejan su huella en el cerebro, como lo comentaba, fuertes, ¿no? Y que están haciéndose presentes. Es entre más se medite, me imagino, entre más se medite, entre más se practique,
cada vez es más lo que se puede estar en ese estado, pero es un proceso, Joe. Bueno, es un hábito, viene a ser un hábito. Los pensamientos te invaden, las memorias están ahí y tocan a la puerta y se cuelan en cuanto la abras un poquito, tocan, abres la puerta a ver quién es y cuando te das cuenta ya se han colado 4 memorias y 5 pensamientos que no quieres y tienes que echarles a patadas, decir, ah no, aquí no entras, fuera, y cierras la puerta, decir, no, voy a poner una contraseña, si no saben la contraseña no abro. Entonces, pero así tienes que estar, siempre, siempre monitoreando tus pensamientos. ¿Qué me toca pensar ahora? ¿Qué me toca hacer ahora? En todo momento, ¿cuál es el recto proceder? Es decir, ¿hacia dónde voy? ¿Dónde está el camino? ¿Y a dónde me dirijo en ese camino? ¿Sí? ¿Cuál es mi misión? Todo momento. Que se convierte, somos criaturas de hábitos, buenos hábitos o malos hábitos. En realidad, eso de bueno y malo, como sabemos, es algo relativo, es algo que el ser humano trae, porque no existe fuera de la humanidad el bien y el mal, pero lo definimos en cuanto a estoy cumpliendo con mi deber, con mi propósito, de acuerdo a mi identidad, etc. Eso es bueno. Lo que no sea de acuerdo a eso, eso es malo. Y ya. Muy importante eso que comentó ahorita, Chay. Los memorias siempre están ahí, queriendo entrar, tocando la puerta. Anteriormente, Sócrates le decía a Adán, el cerebro es solamente un órgano de reflejo. No dice más de ti que una peca en tu nariz, le comentaba. O sea, son reflejos nada más, reacciones, y eso son las memorias, pues. Sí. Normalmente la gente vive en automático, por decirlo de alguna manera, reaccionando, y esas memorias están siendo presentes, y se nos pasa la vida así, ¿no? Vamos a esta analogía. Uno está en el salón de su casa, ¿okay? ¿Por qué tenemos puertas? Tenemos puertas porque hay entidades indeseables que no queremos que entren. Moscas, mosquitos, individuos que son peores que moscas y mosquitos muchas veces. ¿Okay? Hay perros que todavía tenía el garaje abierto y cuando me quise se coló un perro. ¿Qué es esto? ¿Te has creído que invitamos a todos? No. ¿Okay? Ni se limpió los pies, simplemente entró. Es increíble, pero bueno. ¿Okay? Entonces, pues lo mismo con nuestra mente. Si no tuviéramos una puerta en la entrada de nuestras casas, cualquier cosa se colaría. Personas, entrarían ladrones. Tenemos puertas porque queremos seleccionar lo que vaya entrando, pues tenemos que hacer lo mismo con la mente. Tuve una experiencia muy interesante con todo esto de esta gran mudanza. En que tuve que ir a través de cantidades de papeles, de documentos que había acumulado hace años, literalmente pues décadas. Tenía papeles, hasta encontré mi cuaderno de la secundaria, del bachillerato, y entonces pues fotografías, todo tipo de documentos, o sea, más o menos, más de 20 años de vida por repasar. Tuve que ir a través de material que había dejado mi hijo mayor, todo su bachillerato, recortes de periódicos de cuando competía en judo y eso, y fotos de él y de mí, los dos juntos, cuando ganamos sus nacionales y artículos en los periódicos, o sea, todo eso, todo cantidad de cosas, pues son memorias que por supuesto conllevan emociones, lógicamente. O sea, uno no es de piedra, aunque se me haya acusado de eso, no soy de piedra, soy de carne y hueso, que tengo emociones. Ahora,
uno tiene que saber manejar esas emociones. Pues claro, y ya pues tienes que... Era un proceso de ir a través de todos los papeles y decir, esto no, esto se tira. Ni se sabe cuántos metros cúbicos ya de porquería tiré. Pero era un proceso de revisar, entonces por supuesto tenía que dejar ese material entrar en mi mente para elaborarlo, decidir, esto lo tiro, esto lo quiero, dónde lo dejo, etc. Y con eso pues todas las emociones. Entonces es otro tipo también de ejercicio, de manejo mental y control emocional. Es como ya no tienes una puerta en la casa, sino que todo el mundo, todos los que pasan por la vecindad pasan por tu calle y les tienes que checar a ver si tienen armas o no, o qué tal, y ya de afuera. Y así, todo un proceso de memorias y de emociones. Muy interesante. Y al final, pues era reafirmar, el resultado fue una reafirmación de un corte con el pasado. Era tirar los papeles, era tirar la basura de mi pasado que ya no quería. Otro, digamos, nivel de limpieza, incluso mental. No solamente era cuestión de limpiar los papeles y aligerar la carga para futuras mudanzas, sino también aquí, mentalmente. De eso me libro, eso lo dejo. Entonces, eso es muy importante saber estar en el presente, controlar los pensamientos, entender que los pensamientos vienen y tenemos que mantener una guardia constante con respecto a los mismos. Ciertos pensamientos pueden llevar a emociones devastadoras para uno. ¿Okay? Entonces, pues tenéis que saber cómo manejarlos. Facilita, por supuesto, ciertas perspectivas en cuanto al pasado, en cuanto al dolor, en cuanto al futuro, todas esas cosas, pues sí, por supuesto que facilitan el proceso. Pero comienza y siempre va a involucrar con una higiene, un aseo mental, un aseo de los pensamientos. ¿Me toca pensar esto? No. ¿Esto que estoy pensando debería pensarlo de esta forma? No. Voy a cambiar de perspectiva en cuanto a cómo veo esta situación. ¿Por qué? Porque esta perspectiva me conviene más y otra perspectiva no me lleva a ninguna parte. Entonces, cuando Sócrates le dice, no has aprendido nada, se quedó con lo superficial y no supo profundizar, no entendió la importancia de profundizar en el proceso de estar en el presente. No es simplemente un truco porque tal como lo estaba empleando Dan, en vez de el mindfulness convertirse en un paso, un camino a una liberación, es todo lo contrario. Se convertiría en un instrumento para su esclavitud. ¿Por qué? El problema que tiene Dan es que él añora tanto, desea tanto la aprobación de los demás. Competir para el resultado, para el trofeo, para el éxito, no para la excelencia personal. Entonces, si él está empleando el mindfulness simplemente para mejorar, como un truco, una técnica, para mejorar su competitividad, entonces está cayendo más adentro en el problema del cual no logra salir y por eso no duerme. ¿Me explico? Entonces, si simplemente lo limita al rendimiento durante sus rutinas, ha encontrado el árbol y ha perdido el bosque.
no logra ver el bosque porque enfoca demasiado en el árbol, en las ramitas y en las hojas, y no el bosque. Que el bosque en su caso es el problema. ¿Por qué no es feliz? ¿Por qué no puede dormir? ¿Por qué necesita la aprobación de los demás? ¿Por qué necesita ganar? Ganar está bien. Lo recomiendo por encima de perder, por supuesto. He experimentado los dos y francamente es mejor ganar que perder. Pero el punto, más allá, hay que trascender eso de ganar o perder, y es el rendimiento impecable. Ahí vamos, a la excelencia personal, a la satisfacción personal de quiénes somos, qué representamos, cumplir con nuestra misión de vida, no solamente de un evento en la vida. Si el evento es parte de la misión, es una cosa, pero si la misión se convierte en un solo evento, hemos perdido el bosque, nos hemos quedado con el árbol. Porque la carrera de un atleta es corta. Es algo que siempre tuve bien presente. Una carrera atlética es bien corta, una gran diferencia entre un campeón y un maestro. Campeón se es y luego ya no se es. Maestro, si se logra de verdad, siempre se es. Atleta ya no puede competir, tiene una lesión que le impide, ya no es atleta en esa disciplina. Maestro, si se es de verdad, se es siempre, porque se aplica en todo. Que es lo que Sócrates trata de enseñar aquí a Dean. Entonces, por eso Sócrates está tan asqueado casi con la actitud de Dean. Está harto, dice, mira, vete de aquí, ya no te aguanto más por hoy. El entrenamiento está terminado por hoy, en realidad lo que quiso decir es que ya no te aguanto más por hoy, lárgate. Y se acabó por hoy, sal de mi presencia. ¿Y por qué? Porque lo ha convertido algo para liberarse en más cadenas. Ha tergiversado todo el propósito de la instrucción. Para reforzar sus viejos esquemas. Exactamente, para reforzar sus viejos esquemas en vez de para liberarse de ellos. Y eso lo mismo con el Kaizen industrial. El mundo occidental se enfoca demasiado en el egoísmo y en el egocentrismo. Egocentrismo, en el sentido de que el yo, el individuo, es lo más importante. Nuestra identidad individual en vez de nuestra identidad colectiva, de relaciones. Y en el egoísmo en cuanto a, para mí, por encima de los demás. Incluso a costa de los demás, si hace falta. Como dicen aquí, el que no tranza no avanza. ¿Sí? Eso va contra la filosofía fundamental del Kaizen, del beneficio mutuo, total. ¿Más comentarios o preguntas? Quedó muy claro, señor. España, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Ok, buenas tardes. ¿Comentarios o preguntas? No, en principio no. Ok. Entonces vamos a continuar al segmento 10 que se titula Más realismo mágico. ¿Ok? Ok, continuamos. Ok, continuamos. Vamos a ver si... Hola, ¿estás ahí? Ok, ¿me oyes bien? Sí, perfectamente. Ok, entonces, Carlos, di algo. Sí, Joay, ¿me escucha? ¿Le oías?
Ah, ok. Ok, vamos a ver. Ahora voy a subir el micrófono. ¿Y ahora? A ver, prueba. Sí, bueno. Sí, bueno, hola. Hola. Sí, le oigo, le oigo. Ok. ¿Y a mí me oyes bien ahora? Sí, muy bien. Ok, entonces ese es el compromiso. Encontré el otro micrófono. Bueno, vamos a continuar con este segmento que he titulado aquí, Más realismo mágico. Número 41. Después de la escena aludida anteriormente, perdón, Sócrates manda a Dan a casa. No obstante, Dan se esconde y le sigue a Sócrates hasta el techo del gimnasio para caer de ahí y aterrizar de nuevo en el taller de Sócrates con diciéndole: te dije que te fueras a casa. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué trata de mostrarnos o enseñarnos el director con esta escena? Entonces, ahí tenemos algo interesante. Le manda a su casa, ¿verdad? Y Dan tiene toda una serie de experiencias en las que de pronto Sócrates está saliendo de su taller y va al campus universitario. Dan le sigue, de pronto piensa que de pronto le pierde vista y Sócrates está a lo alto en el techo del gimnasio. Dan le acompaña y desde el techo están escuchando las mentes, o sea, de las personas, y en este caso en particular es que están escuchando el diálogo interior. El diálogo interior, lo que las personas se dicen, tal como se hablan. Son como grabaciones que las personas tienen, diferentes tipos de grabaciones que se repiten una y otra vez. Y típicamente las personas tienen un número limitado de este tipo de grabaciones que en diferentes circunstancias encienden y les van comunicando y reforzando sus patrones de pensamiento y por lo tanto de emociones y de conducta. Es lo que estamos viendo ahí. Entonces, hay dos cosas. Una es toda la estructura de la escena en la que Dan está en el taller, luego surge todo esto del gimnasio, se cae y vuelve al taller, justamente donde estaba hace un momento, con Sócrates diciéndole: te dije que te fueras, ¿qué haces aquí todavía? Vete ya. Evidentemente Dan no se movió, se quedó en el taller y tuvo como una especie de alucinación, en la que supuestamente de alguna forma Sócrates le comió el coco, le causó una experiencia hipnótica, y Dan de pronto sale de la experiencia y se cae al suelo. Y coincide que se cae al suelo pues con la caída supuesta mental del techo del gimnasio. Pero entonces tenemos esa técnica, no es narrativa sino cinematográfica, ¿verdad? Pero dentro de esa técnica tenemos la enseñanza, lo que experimenta Dan dentro de ese intervalo. Ok, entonces, ¿qué os parece todo esto? ¿Comentarios, ideas? ¿Alguien? Bueno, sobre esta parte de la película Chodai, muy interesante como técnica, lo del realismo mágico que comenta, ¿no? Utilizado por el director para querer transmitir algo. Se me hace muy interesante que utilice esta técnica, ¿no? En sí ya ¿Cuál es el efecto de la técnica? ¿Cuál es el efecto de la técnica? Sí, para la persona. Ahora lo hemos analizado en detalle, pero
La mayoría de las veces cuando las personas lo ven, Okay. no lo entienden. Ujú. No se dan cuenta de qué ha sucedido aquí. Entonces, para los verdaderos discípulos, que son los espectadores, no Dan, nosotros somos los alumnos aquí, no Dan. Dan es el alumno dentro de la película, dentro de la obra de ficción, pero nosotros somos los verdaderos, los alumnos implícitos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el efecto para la persona que no ha atendido a cine con sabiduría para que le expliquen? Ahí está el truco. ¿Cuál es el efecto cuando ves algo así y no lo entiendes? ¿Cuál es el efecto en la persona? Sí, en la persona, el espectador. ¿El efecto que causa? Sí. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que causa? Que te causa a ti. O que te causó. A mí me parece que o se me ha dado dormido o está le ha dado un troce. Sí, pero eso es tu análisis. Digo, el efecto. Para que tú llegues a ese análisis, ¿qué es lo que tiene que suceder en tu mente? O sea, tú llegas, o sea, lo observas y has decidido, tiene que ser o se quedó dormido, o sea, que tuvo un sueño o entró en un trance, pero para que tú llegues a ese nivel de análisis o esas conclusiones, para que llegues a esas conclusiones tienes que haber efectuado un análisis, y para efectuar ese análisis, ¿qué es lo que has tenido que hacer anteriormente? Sí. Sí, es como digerir lo que ocurrió, porque no es algo común que de pronto metan realismo mágico en escena. Uno está viendo una historia que tiene una continuidad y de pronto entre esa historia, ¡boom! ¿Has oído eso? Sí, parte sí. Okay, sí, meten esa escena y provoca un efecto en mi cerebro, en mi mente, ¿no? Como, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? O sea, sí, no es normal. Normalmente en una película hay, como dice Carlos, una continuidad lógica. Esto rompe con la continuidad lógica y lo tienes que poner más atención. De pronto desafía nuestros esquemas de cómo deberían suceder las cosas en una película. Desafía nuestros, y nos obliga a poner atención. Algo ha sucedido que no tiene sentido. Lo que sucede demasiadas veces es que las personas operan con uso de patrones. O sea, nuestra conducta por lo general es a base de patrones que están grabados de forma que grabados de tal forma que nuestra conducta es en gran parte automática. Vamos conduciendo de un lugar para otro y sobre todo si es un lugar que conocemos, ni ponemos atención porque estamos metidos en nuestros pensamientos. Eso es normal. ¿Okay? ¿Cuántas veces las personas han entrado en un cuarto de su casa, han dejado algo, salen y luego no se acuerdan de lo que han hecho? Porque no estaban conscientes, no estaban presentes, estaban pensando en otra cosa, por eso no saben dónde dejan las llaves, etc. ¿Okay? Entonces, muchas veces cuando vemos algo, no ponemos atención porque el cerebro ya ha decidido, esto se va a tratar de esto. No hace falta poner atención. Sucede mucho en las relaciones, que las personas ya no relacionan las unas con las otras. Al principio de la relación sí, porque no se conocen. Y entonces, pues ponen más atención porque no conocen a la persona. Luego, cuando creen que la conocen, ya no ponen atención. Ya ponen como un 10% de la atención, el 90% de la comunicación, y ya uno mismo contribuye pues ya sabe, sí, ya va por ahí, ya me va a soltar eso, y ya desconectas hasta que ha terminado de hablar y ya vuelves a conectar y ya te supones que sabes lo que ha dicho, pero en realidad no has puesto atención a lo que ha dicho, ni cómo lo ha dicho. Sucede muchísimo,
demasiadas veces. Entonces, ese es un problema que tenemos. Vemos una película y nos podemos dormir casi, perder la película, porque no estamos poniendo atención a los detalles. Siempre está sucediendo algo. Pero si lo que sucede no nos saca de nuestra comodidad, nuestro confort mental, no atendemos. Ahora, de pronto, con esta técnica no tenemos más remedio que, porque desafía nuestro entendimiento, tenemos que poner atención. Y tenemos que reflexionar y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha pasado? ¿Y será esto? ¿Será lo otro? Y de pronto nos obliga, el director nos ha obligado a poner atención a la película. Nos ha obligado a poner atención en el contenido, en el mensaje. Entonces, eso por una parte. Entonces, lo que causa es una disonancia cognitiva. No tiene sentido esto. Espérate, ¿cómo fue eso? Que estaba ahí, luego se fue y luego vuelve ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Y tienes que digerirlo mentalmente. Bien. ¿Comentarios en cuanto a eso? ¿Alguien? ¿Ideas? ¿Carmen? Ok. ¿Me oíste bien? Ok. Entonces, ¿algo más? Sobre la técnica no sé. Ok. ¿Sobre qué? Bueno, sobre las escenas que miramos en sí. El contenido, o sea, las escenas dentro de... ¿Qué os pareció esto de... Bueno, Carlos, ¿tú tienes algo? Dime. No, pues es muy interesante porque desde el puente viene como esta secuencia, ¿no? De estar en el presente, prestar atención al detalle, luego está lo del potro, donde hace una ejecución perfecta, luego lo utiliza como truco y le da algo para reflexionar Sócrates a Adán, de que no aprendió nada, y luego de pronto inmediatamente ya están en estas nuevas escenas, ¿no? Donde están viendo cómo la gente normalmente vive en ese estado, pues, de automático, pues, como lo está comentando, ¿no? De estar en los pensamientos que se están activando como grabaciones, como usted bien lo comentaba. Entonces todo esto me da el entendimiento, pues, más claro de lo que quiere mostrar el director en este caso con estar en el presente. Y se va reforzando de diferentes ángulos, digámoslo de alguna manera. Ahora está poniendo que la gente normalmente está en sus pensamientos. Sí. Pero otra parte, esos pensamientos que están como grabaciones nos enseñan algo sobre nosotros, ¿no? Muchísimo. Porque reflejan lo que hay como dentro de nuestro inconsciente, en nuestras memorias. Entonces, ¿qué tan importante es estar en el presente, pero cuando se aparecen este tipo de pensamientos, ponerles también atención para ver qué es lo que nos quieren comunicar o qué es lo que tenemos ahí, pues, que nos está causando turbulencia, ¿no? Muy importante porque se convierten en qué? Se convierten en pues trabajo autohipnótico. Nos estamos autohipnotizando con esas grabaciones mentales. De hecho, ahora me he acordado este libro de Zen Karate que me compró mi tío. Os he comentado acerca de él hace 35 años. Sí, tenía 12 años, había cumplido 13 todavía. Y era un libro muy interesante. El Zen Karate era una nueva disciplina que era combinación karate más Zen mindfulness, aunque no usaba el término mindfulness porque antes de que se conociera ese término. Por eso cuando yo empecé a asistir, fui un instructor adjunto en
en un seminario, es un programa de mindfulness, nunca había oído el término, no sabía, y bueno, pues tiene meditación y eso, pues me apunto estaba en la universidad haciendo parte de mi doctorado y teníamos que elegir ciertos programas para participar, o sea, para ayudar a los instructores. Y no había oído yo ese término. Había oído otros términos como monitorear. Bueno, y en este libro hablaba de las grabaciones mentales que las personas tenemos en ciertas circunstancias, son automáticas. ¡Pum! O sea, se ponen, se encienden y refuerzan patrones mentales, emocionales y de conducta. La más de las veces son negativas. La mayoría de las veces son cosas que nos han grabado de pequeños. ¿Okay? Muchas veces. Por ejemplo, a mí en lo personal, mis padres pues, ponían mucho énfasis en que debía seguir una trayectoria netamente, puramente académica, profesional. Siempre trataron de desanimarme en cuanto a perseguir las artes marciales o deporte o algo así físico como profesión. Y durante años, tratando de dedicarme a esto, pues tenía esa grabación de que vas a ser un profesional. O sea, era algo que, una grabación mental instalada por mis padres, y cada vez que yo me dedicaba a esto, estoy hablando ya de hace décadas, cada vez que me dedicaba a estas cosas, a lo mío, lo que yo de verdad quería hacer, esa grabación empezaba a tocar, en activarse en mi cabeza, y me sentía hasta culpable de hacer lo que estaba haciendo, era como un auto-menosprecio. Y tuve que trabajar en eliminar, es decir, no, esto, si yo quiero hacer esto, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene valor? ¿Por qué tiene más valor seguir una línea académica o profesional que esto? Entonces, pues parte de la resolución, la forma de resolver ese problema fue abarcar todo mi entrenamiento y disciplina académica a este camino, enriqueciéndolo. Pero era una cosa bien presente. De hecho, me acuerdo, mi padre, aunque mi padre siempre tenemos muchos libros de historia y de literatura, y él era muy ilustrado en estos sentidos, este campo, ponía mucho énfasis en el hombre de renacimiento, el hombre completo, pero para él lo más importante eran las ciencias, lo más importante eran ciencias y tecnología. Y me acuerdo estando en mi primera licenciatura, cuando estuve unos años trabajando de analista de sistemas, asesor, y volví a la universidad para terminar mi licenciatura en ciencias en informática. Quería terminar eso y sacarme una maestría y luego volver al mundo de consulting, de asesoría. Y en el camino pues empecé a tomar cursos en otras cosas para enriquecerme, y me di cuenta de que la verdad no quería terminar una carrera en informática, ya no quería eso. Sí, me encantaba el trabajo de programador, de analista, pero lo que era el campo de la informática en su disciplina académica lo aborrecía. En ese momento el departamento estaba de doctorados y estaban ahí, y bueno, simplemente ahora pues sí valoro lo que estaban siempre en ese momento, y lo que me encantaba era la literatura. Las humanidades, y tardé en cambiar oficialmente mi especialidad. O sea, fui poco a poco tomando más cursos, poco a poco tuve que cambiar de ciencias a letras.
y fue algo bastante difícil para mí porque estaba grabado desde pequeño de la actitud de mi padre de que eso no valía, o sea, valía en el sentido de tener el conocimiento, por supuesto, de la historia, de la literatura, etc. Pero para profesión lo que valía eran ciencias y tecnología, ingeniería. Eso era lo importante. Lo demás era pues para enriquecerse, pero no. Y tardé, me acuerdo, y fue difícil para mí. Fue difícil para mí hacer ese cambio. Y era simplemente pues enfrentarme a una programación que se me había instalado, que no era mía. No era mía. Y ese tipo de programaciones se manifiesta en estas grabaciones mentales, habla, o sea, que tenemos muchas veces, la mayoría de las veces en forma negativa, pero por supuesto se puede usar de forma positiva. La disciplina de la programación neurolingüística, que es un derivado del estudio de la hipnosis ericksoniana, se dedica o especializa en analizar cómo nos hablamos, para tener en cuenta que ese tipo de afirmaciones son sesiones autohipnóticas. Cuando el personaje se dice soy una basura, pues se está reforzando la imagen de sí mismo como una basura. Nunca va a salir nunca va a sobresalir, nunca va a salir de ese estado de ser una basura si no logra sobreponerse, si no logra dominar ese diálogo mental o ese monólogo mental, esas grabaciones mentales que le están le están socavando su autoestima. Muy importante tener eso en cuenta, muy importante analizarlo, muy importante atacarlo. Entonces, claro, parte del mindfulness es ese aseo mental. Sí, pregunta. Yo hay una pregunta. Esas grabaciones o programaciones pues son negativas, ¿no? Y perjudican a la persona en su actuar finalmente, sí. Y en su estado emocional. ¿Qué opina de las técnicas estas que ya vendría siendo un poco de programación neurolingüística posiblemente, de estar haciendo afirmaciones pero positivas y que de alguna manera se tiene la idea de que al repetir las afirmaciones se crea como parte de la nueva manera de pensar, como que en lugar de decir soy una basura, esté repitiendo soy muy capaz y puedo hacerlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que soy un hombre muy capaz y puedo hacerlo, y lo repite y lo repite. ¿Qué opinas de esas técnicas? Bueno, lo puedes repetir así, pero en realidad lo que sucede la mayoría de las veces es la persona piensa por debajo, soy una basura, o sea, ese es el subtexto, y por encima dicen, no, soy muy capaz. O sea, hay dos mensajes que están activándose ahí. Uno, que está el fundamental, que dice, eres una basura, y el otro que dice, no, pues soy capaz. Es como pintar sobre una superficie oxidada. ¿Te habéis visto a veces pintan sobre una superficie oxidada en un coche o algo? Está todo oxidado. Pues ¿de qué te sirve pintar encima? Sobre encima. No. Tienes que rasparlo, quitar el óxido y luego poner una capa de pintura. O sea, no es tan sencillo como simplemente tratar de hablarse uno mismo porque viene a ser superficial. Muy importante es el trabajo de identidad, porque el trabajo de identidad es radical, es de raíz, es profundo, es quitar todo el óxido, más allá, es reconstruir el auto que tú quieres, el coche que tú quieres, no simplemente poner una capa nueva de pintura, algo superficial. Entonces, lo que hay que tener, o sea, lo más importante es tener en cuenta
esos monólogos, esas grabaciones mentales, ¿sí? Y cómo se activan y qué es lo que dicen, etcétera, y cuándo se activan. Todo un estudio. ¿Sí? Para contrarrestarlo, en realidad hay que atacarlo de raíz, ¿sí? A lo que somos, ¿no? O sea, y reconstruirnos desde los cimientos para arriba. Hay que establecer unos nuevos cimientos para arriba. Entonces, vamos a un comentario o alguna pregunta rápida. Tenemos que cambiar de cinta. Carmen. Ok. Hay algunos detalles aquí en cuanto a esto, la expresión de out of your mind, pero bueno, vamos a cortar aquí, vamos a cambiar de cinta y continuamos con esta muy importante pregunta.